Hola jóvenes, bienvenidos a un nuevo video. Hoy día nos toca hablar acerca de los conjuntos numéricos. El primero que conocemos y que surge casi como forma intuitiva es aquel conjunto con el que contamos, es decir, el conjunto de los números naturales. En él se encuentra el número 1, 2, 3, 4 y así hasta el infinito. A continuación, surge la necesidad de contar o de representar lo que no se tiene, es decir, el número 0. Y para ello aparece el conjunto de los números cardinales. Lo denotamos con esa figura porque el conjunto de los cardinales contiene a todos los naturales más el 0. Se denota con ese símbolo, la n con un asterisco arriba, y encontramos el 0, el 1, el 2 y todos los números que habían anteriormente en los naturales. La única diferencia es que esta vez aparece el elemento 0. A continuación, aparece la necesidad de representar aquello que no se tiene o que debemos, es decir, los números negativos. Y para representar ese conjunto, utilizamos la letra Z. En este conjunto están todos los que mencionamos anteriormente, es decir, los cardinales, los naturales, pero además sus opuestos aditivos, es decir, el menos 1, el menos 2, el menos 3 y así hasta el infinito. ¿Por qué digo opuesto aditivo? Porque es una propiedad que contienen los números a través de la operación de la suma. Si yo sumo el 1 y su opuesto, obtengo como resultado el neutro aditivo, el 0. Del mismo modo que si sumo 2 más menos 2, el resultado va a ser 0. Entonces, en este conjunto se encuentran los números naturales más sus opuestos. Luego surge la necesidad de segmentar, de racionar los números que se tienen hasta ahora, los que conocemos hasta el momento. Y para ello aparece el conjunto de los números racionales que se denota por la letra Q. Aquí aparecen las fracciones, todos los números que se pueden escribir como fracción, en resumen. Por lo tanto, van a estar las fracciones propias, las fracciones impropias, los números mixtos, por cierto, por ejemplo, un entero 3/4, y además algunos decimales, los decimales finitos, el 1,5 por ejemplo, los decimales infinitos periódicos, el 1,6 periódico, y los decimales semiperiódicos, por ejemplo, el 0,01. Solo este tipo de decimales se encuentran dentro del conjunto racional. ¿Por qué? Porque los racionales habitan los números que se pueden escribir como fracción y los únicos números que se pueden transformar a fracción escritos como decimales son los periódicos, los semiperiódicos y los finitos. Pero ¿qué pasa con aquellos números que se escriben como decimal pero que no se pueden transformar en una fracción? Bueno, en ese caso surge un nuevo conjunto, pero esta vez que va a estar apartado del resto que ya conocemos. Es decir, que no contiene a los elementos que habían anteriormente en el resto de los conjuntos. Por lo tanto, surge como un conjunto aparte. Este conjunto yo lo he visto con dos notaciones, con la Q y un asterisco encima, o con una I. Ambos representan números irracionales. En lo particular yo no ocupo esta notación porque se confunde con un conjunto que se ve en tercero medio en su caso, que se llama números imaginarios, ¿ya? Pero si en algún texto en el libro de ustedes aparece esta notación, estaríamos hablando de números irracionales, ¿ya? Este tipo de números son aquellos que se escriben como decimales, pero que no tienen un periodo, son infinitos no periódicos. Por ejemplo, el más popular de ellos es el número pi, que nosotros conocemos una aproximación de él, que es el 3,14. Pero en realidad esta cifra decimal es infinita
y no tiene un periodo. También existe el número phi, que denota la razón áurea, y un sinnúmero de decimales que cumplen con la misma condición. Son infinitos y no contienen un periodo. Aquí voy a anotar uno al azar, el 1,35792, bla bla bla, infinito. ¿Ya? Solo tenemos que tener en cuenta que acá habitan números que no se pueden escribir como fracción. Acá, por ejemplo, olvidé mencionarlo, pero contiene este conjunto, contiene a los demás, porque, por ejemplo, el 2 también se puede escribir como una fracción, simplemente escribiendo como denominador el 1. Cualquier número entero se puede escribir como una fracción simplemente haciendo esta operación, dividiendo por 1. Incluso el 0. El 0, que es un número entero también, si yo lo divido por 1, también pertenece a los racionales. Ahora, un alcance súper importante. Si yo escribo, por ejemplo, 2 dividido entre 0, esto no existe. Si usted escribe en la calculadora cualquier número dividido por 0, la calculadora le va a arrojar un error, porque esto no se puede escribir. Este tipo de números ni siquiera existe, ningún conjunto en particular. En este que uno podría creer que, como se puede escribir como se ve aparentemente como una fracción, podría pertenecer a este conjunto, pero eso es un error. Los números divididos por 0 no existen. Los invito de hecho a investigar por qué razón no se pueden escribir ese tipo de números. Eso va a quedar como un desafío si quieren investigar un poquito más. Pero como hasta el momento existían siempre conjuntos que contenían a los que habían anteriormente, va a haber un último conjunto que va a contener a todos los anteriores, que son los reales. En el conjunto de los números reales se encuentran todos los que mencionamos anteriormente: los naturales, los cardinales, los enteros, los racionales y los irracionales. Por lo tanto, aquí van a haber fracciones, decimales periódicos, en fin, todos los números que conocemos hasta el momento están dentro de los números reales. ¿Ya? Entonces, la gracia es que ustedes puedan desarrollar los ejercicios que yo voy a dejar en la guía que les voy a enviar. Y si surge alguna duda, alguna consulta, no duden en realizarla y yo voy a tratar de resolverla a través de un video o de alguna guía. Chao, que estén bien.